Desde que comenzamos los trabajos en nuestra finca, La Floresta, ha sido una preocupación primordial la organización y el trabajo con las comunidades, que por supuesto son comunidades escépticas, pero sin embargo se han logrado muchos avances. Se logró mediante financiamiento del gobierno nacional la construcción de un dispensario que se hizo con los campesinos. Hemos mantenido en esa organización comunitaria una actividad incesante para el mejoramiento de la vialidad. Se logró la cometida eléctrica que lleva ya 2 etapas y que requerirá todavía 2 etapas más, pero que el pueblo de este sector espera que esas etapas se cumplan, se desarrollan para traer un poco de beneficio y comodidad a sus vidas. De manera que el trabajo de esta finca que rescata cacaos criollos y que tiene en el futuro una tarea grandísima para estudiar la flora y la fauna de la región, ha servido como de núcleo de desarrollo social, de organización social, y así la concibo, como un punto de apoyo para que las comunidades vayan mirando que es posible, mediante la organización, un mejor futuro, un mejor aprovechamiento del trabajo del campesino. El campesino trabaja demasiado, más de la cuenta, y muchas veces el rendimiento productivo es muy bajo. Pero con ejemplos como el de La Floresta, quizás sirvan de una docencia permanente para entender que si se tecnifica, si se buscan las mejores semillas, si se cuidan los cultivos con la instrucción técnica adecuada, pues los rendimientos también son esperanzadores. El cacao es un cultivo muy delicado. Comienza desde seleccionar adecuadamente la semilla, que es el punto crucial, inicial, del cual depende absolutamente todo lo demás que viene. Requiere unos cuidados demasiado exigentes, quizás en los 6 o 7 primeros años, porque es un cultivo que requiere cuidado, vigilancia, desde el vivero, donde se hace la primera selección. No es suficiente con utilizar unas semillas con una calidad aparente, sino después, al comprobar cómo se comporta en el vivero la planta, hay que hacer una primera selección. A los 6 o 7 meses se llevan al campo y en el campo se tiene que hacer una siguiente selección porque hay plantas que por una u otra razón biológica no se adaptan adecuadamente. Entonces hay que hacer una siguiente selección y procedimientos de resiembra que pueden llegar hasta un 10% de las plantas sembradas. Una vez en el campo vienen los problemas de relacionar el grado de humedad de la zona donde se esté haciendo plantación y el grado de sombra. Se dice que el cacao requiere sombra porque es muy susceptible de deshidratación, pero si la sombra es demasiada en relación con altos niveles de humedad en el sector, pues se ve uno obligado a estar podando la sombra o disminuyendo la sombra, porque el cacao tampoco puede vivir en una humedad extrema, excesiva. Aquí en esta zona tenemos unas ventajas excepcionales porque hay un suficiente nivel de humedad relativa, una buena pluviosidad distribuida durante todo el año y entonces requerimos mucha menos sombra que en algunas otras regiones o sectores del país donde se cultiva el cacao. Mantener la limpieza, mantener un buen nivel de sombra, estar dirigiendo la estructura del árbol y cosechar los primeros frutos o los chireles que estén enfermos, es un cuidado permanente que lleva mucho tiempo y mucha disciplina, pero que garantiza la salud del árbol y una plantación sana para el futuro. Para el diseño y trazado de estas plantaciones,
debe cuidarse una densidad de plantas de más o menos 1.111 plantas por hectárea, si es terreno plano, es decir, a una distancia de 3 por 3, 3 metros por 3. Si uno calcula que en una hectárea caben 1.000 plantas o un poco más, y cuida su cacaotal, de manera que cada planta le produzca por lo menos unas 30 mazorcas al año, es decir, un poco más de 1 kilo, por lo menos 1 kilo de este cacao criollo, uno va a tener 1 tonelada de cacao por hectárea. Esta explicación es trascendental para nuestros campesinos, porque el problema de nuestro agricultor que dedica parte de sus parcelas al cacao es que tiene unos niveles unas densidades de planta muy bajos. O sea, no llega a 1.000 plantas por hectárea en primer lugar. Y en segundo lugar, no se le ha explicado suficientemente que la unidad de superficie mínima que debería tener debería ser 5 hectáreas. Con 5 hectáreas de cacao, produciendo más o menos 1.000 kilos por hectárea, puede ser un poco menos, pero 1.000 kilos es un ideal, él podría tener al final del año 5 toneladas de cacao, que si se cotizan a los precios actuales, puede representarle un ingreso que puede respaldar a la familia, porque puede estar alrededor de los 20 millones de bolívares al año. Pero si se esmera en el cuidado de la cosecha, es decir, que sean mazorcas sanas, que sea bien fermentado y bien secado, el precio del cacao que él puede reclamar a los comercializadores puede ser mucho más que el que está recibiendo actualmente. De manera que en esas condiciones, 5 hectáreas de cacao se convierten en un excelente sustento para una familia campesina. Bueno, después que nosotros hacemos la cosecha del cacao en las plantaciones, lo traemos acá y normalmente hacemos esto con el mazo. Picamos así, después sacamos con esta paletica que tengo aquí, hacemos esto, sacamos así. Esto evita que uno se dañe las uñas, por ejemplo, las manos, y con el mazo evita de que vayan a haber accidentes, una cortadura con un machete, que no lo hacemos ya. Entonces, haciéndolo así es más fácil y no herimos las pepas de las almendras. Bueno, si el cacao está en buenas condiciones, como está este, uno puede hacer 400, 500 mazorcas solo, haciéndolo con el mazo y la paletica. Ahora si el cacao sale, como en muchas partes, que sale pegado a la concha, que es muy duro sacarlo, se dificulta más el trabajo, porque entonces hay que hacerlo más con calma. Se rompe la mazorca y se lleva directamente al proceso de fermentación, que junto con el secado del cacao hacen el 50% de la calidad del cacao. El otro 50% es la genética. Como hemos venido diciendo, el cacao que nosotros cultivamos aquí en esta finca es cacao criollo, que se caracteriza por la ausencia de pigmentos. La almendra es blanca, como puede verse en esta almendra recién cortada. Puede apreciarse que la almendra es de color blanco. El color parduzco que tiene se debe a la oxidación que se establece inmediatamente después de seccionar la almendra. Se coloca en estos cajones, donde van a ocurrir los procesos de fermentación que ocurren por acción de los azúcares que contiene el cacao y la ayuda de hongos, levaduras y bacterias.
que van a hacer esto una fermentación. La característica de la fermentación es que aquí la temperatura va a subir, van a ocasionar la muerte del embrión de la almendra y van a empezar a realizarse reacciones bioquímicas en el interior de la almendra para realzar el aroma y el sabor del producto. Esta fermentación transcurre en elevadas temperaturas que puede llegar hasta 45 grados de temperatura y es un proceso endógeno, es decir, se hace por sí mismo. Todo lo que nosotros tenemos que hacer, o lo único que tenemos que hacer es permitir que entre el oxígeno, pero al mismo tiempo mantenerlo abrigado, aislado de las corrientes de aire. Por eso se deben utilizar estos cajones de fermentación, mantenerlos cubiertos con las hojas de cambur y esperar 72 horas para los cacaos criollos. Los cacaos híbridos corrientes requieren 7 días de fermentación, entre 5 y 7 días de fermentación, pero los criollos fermentan rápidamente, en 3 días, en 72 horas. Tenemos el cuidado de voltear esta masa de cacao cada 24 horas para asegurar una mayor oxigenación y el cumplimiento de ese proceso indispensable para buscar la calidad del cacao. Luego de este procedimiento va a los patios de secado, que idealmente debe hacerse en bandejas o en patios de madera para asegurar, para garantizar que el proceso de secado se haga en las mejores condiciones de higiene, es decir, que para abordar el cultivo y aprovechamiento del cacao se debe partir de una excelente semilla en primer lugar y en segundo lugar de un excelente manejo post cosecha. Si se llenan esas dos condiciones y además se procura integrar a varios productores, pequeños o medianos productores, que hagan un volumen adecuado del producto, se estarán en unas condiciones ideales para entrar a comercializar y para hacer valer el precio que merece el cacao venezolano de tanta fama internacional.